mediante esas diligencias voluntarias y mediante el juicio ordinario. Pues dos cosas importantes en cuanto a dos cosas preliminares que habría que decir en cuanto al divorcio es: no es posible el divorcio por un simple acuerdo de las partes hecho por un notario, por ejemplo, la declaratoria de unión de hecho no necesita intervención de juez y las dos partes están de acuerdo, simplemente acuden ante alguna de las autoridades que permiten el Código Civil y ya están formalmente unidos de hecho, que sería el equivalente al matrimonio. O el mismo matrimonio, pues se va ante un notario o ante alguna de las otras autoridades que pueden oficiar un matrimonio y a las partes están casadas. Para efectos de divorcio, obviamente, se puede. Luego, hay muchos de los procedimientos de jurisdicción voluntaria que se pueden tramitar ante notario. El divorcio no es uno de ellos, no se puede tramitar mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria de notario. Entonces, para el divorcio, siempre necesitamos la intervención del juez. Y esa intervención del juez puede ser por dos mecanismos procesales. Uno es si ambas partes están de acuerdo, pues se siguen estas diligencias voluntarias de divorcio. Luego, si solo una de las partes está de acuerdo con divorciar, siempre es necesaria una cláusula de divorcio. Y lo que se seguiría sería un juicio ordinario. Entonces, esa parte que se quiere divorciar tendría que tener una causal de divorcio que en la mayoría de los casos fuera imputable a la otra parte, o fuera de una de esas que no son imputables a ninguna de las dos, y entonces sobre esa base poder reclamar el divorcio, tendría que demandar a la otra parte y el procedimiento sería ordinario. Importante, y tal vez a ustedes ya no les causó mucha confusión eso, porque creo que todavía estudiaban derecho cuando salió esta reforma del Código Civil, de lo que en su momento se conocía como que iba a salir una ley que iba a permitir el divorcio express o el divorcio sin causal. Eso es una reforma del Código Civil que hubo hace algunos años, que para empezar es una reforma pésimamente hecha, y luego es una reforma que en realidad no llegó a establecer ninguna de las dos cosas. Ni existe el divorcio sin causal, ni existe el divorcio express. Es decir, siempre se sigue, a no ser pues el caso del voluntario de divorcio, en el caso de que las dos partes no estén de acuerdo, siempre se sigue requiriendo una causal para demandar el divorcio. No existe el divorcio sin causal en Guatemala. Tampoco se estableció un procedimiento más rápido para el divorcio. En otros países del mundo sí existe el divorcio sin causal. ¿De qué se trata? Aunque yo no esté de acuerdo con mi esposa en divorciar, yo puedo pedir el divorcio simplemente porque quiero seguir casado. Y lo único es que obviamente hay que seguir un procedimiento para garantizar que por el hecho del divorcio yo no vaya a dejar de cumplir con mis obligaciones, especialmente por relativo a la prestación de alimentos. Esa era la idea originalmente que había con hacer esta reforma, que se pudiera. Yo de hecho creo que al final de cuentas aquí intervienen un montón de creencias o de sentimientos, incluso cuestiones religiosas. Pues hay muchos que dicen que si ya se comprometió ante Dios, pues ya no debería existir el divorcio. Al final de cuentas no hay una respuesta definitiva que pudiera ayudar a eso. Yo personalmente creo que sí debería existir esa posibilidad del divorcio sin causal, pero de nada sirve, no sería la función de la ley forzar a dos personas a que se mantengan unidas cuando ya no quieren estar unidas. Y lo que pasa es que la ley establece una serie de causales. Cuando no se da este caso del mundo constituyente, establece una serie de causales, pero si la persona ya no quiere estar con la otra por alguna causal que sea diferente a esa, pues, prácticamente se fregó, tendrá que seguir para eterna memoria. Entonces, se resulta que pues, simplemente
Entonces, la reforma nunca entró a cambiar la regulación en cuanto a los mecanismos procesales para operar el divorcio. Entonces, siguen siendo dos, no hay otro, no existe el divorcio expreso. Lo único que cambió la norma, que para mí es una tontería, es que el Código Civil establece una serie de causales, el artículo 655. Y luego dice el decreto, este es un decreto 27 de 2010 del Congreso. Entonces, ¿qué reformó el decreto? Para empezar, el artículo 89 tenía una norma que decía no podrá ser autorizado el matrimonio de la mujer antes de que transcurran 300 días contando de la disolución del anterior matrimonio, de la unión de hecho, o de que se declare nulo el matrimonio, a menos que haya habido parto dentro de ese término, que uno de los cónyuges haya estado materialmente separado del otro o ausente por término limitado. Si la unidad del matrimonio hubiera sido declarada por impotencia del marido, la mujer podrá contraer un matrimonio sin estar en alguno. Básicamente, de lo que se trataba aquí era de pues contemplar el plazo ese dentro del cual la misma ley considera que un niño es hijo de matrimonio. Pero pues establecía una limitación para la mujer de no poder contraer matrimonio dentro de ese plazo, que no lo establecía para el hombre, que incluso, si no me equivoco, creo que es el caso en el que derogaron la norma cuando ya había sido declarada inconstitucional. Sí. Sí, precisamente este es el caso. Este decreto del Congreso que estamos hablando fue publicado el 3 de septiembre de 2010, el 17 de septiembre. Algunos meses antes,
publicado el 10 de agosto de este año, la Corte de Constitucionalidad ahí tiene una sentencia del expediente 194-2010, donde se había declarado inconstitucional esa norma. Entonces dice. El hecho de que no exista esa norma, pues yo lo considero totalmente justificado, que no existe, pues porque no puede el legislador establecer una prohibición para uno de los cónyuges que no establezca para el otro, haciendo la distinción sobre funciones de género. Entonces, pues será totalmente justificado que ya no existiera, pero siendo que haya sido declarada inconstitucional, pues obviamente es un error del legislador haber pretendido derogar la norma de vigencia. Luego, dice el artículo 99, el único cambio que hizo fue que el Código Civil originalmente decía que dentro de los artículos que debían leerse al momento de celebrar el matrimonio estaban en el 78 y del 108 al 114, pero con el transcurso del tiempo se derogó el 114 y también se derogó el 113. Entonces lo único que cambiaron fue que tenían que leer hasta el 112 nada más, porque todavía no existe. Aprovechando la reforma, está bien que lo hayan incluido. Pero luego viene el 156. El 156 decía: se presume voluntario el abandono e inmotivada la ausencia a que se refiere el inciso cuarto del artículo anterior. O sea, el 155 establece las causales de divorcio y dice: son causas comunes para obtener la separación o el divorcio. Guarda, la separación o abandono voluntario de la casa conyugal por la ausencia inmotivada por más de un año. Entonces la norma decía: se presume voluntario el abandono y motivada la ausencia, que se refiere al inciso cuarto del artículo anterior, pero contra tales presunciones se contrario. La acción respectiva debe promoverse durante la ausencia o abandono del cónyuge demandado. Y además es una regla general en materia de divorcio, el artículo 158, que dice: el divorcio y la separación solo pueden solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él y dentro de los 6 meses siguientes al día en que haya llevado a su conocimiento los hechos en la demanda. Entonces, de todas esas causales que establece el Código Civil, hay algunas causales que son culpa de alguno de los cónyuges, que se conocen como causales culpables. Por ejemplo, la infidelidad. Si una persona comete infidelidad o malos tratos de obra, si uno de los cónyuges le pega al otro, pues obviamente es culpa del agresor o del infiel. Pero hay otros que no son culpa de alguna de las partes. Por ejemplo, la enfermedad. Si yo me enfermo, tengo culpa de haberme enfermado, pero el Código sí lo establece como causal de divorcio. El inciso 2, la enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia. Eso es causal de divorcio, pero obviamente pues no tiene que haberme enfermado. Entonces, lo que la ley establece en el artículo 158 es: cuando se trata de causales culpables, no puede plantear el divorcio basado en esa causal el cónyuge culpable. Obviamente es lo más justificado del mundo. Entonces, no puede ser, por ejemplo, yo le pegué a mi esposa y luego demanda el divorcio porque yo le pegué. Es totalmente un absurdo. Entonces, la norma del artículo 158 pues está totalmente justificada. Y luego ya caemos en el absurdo aquí, en la reforma esta que se hizo. Se presume voluntario el abandono y motivada la ausencia, que se refiere al inciso cuarto del artículo anterior. Un texto anterior de la ley, comentar las presunciones de tipo por contrario y la acción respectiva de promoverse durante la ausencia o abandono del cónyuge demandado. Eso quiere decir que si
acción podrá ser promovida por cualquiera de los cónyuges. ¿Y eso qué quiere decir? Puedo abandonar el lugar conyugal, espero un año después de haber abandonado el lugar conyugal, y yo, con base en el abandono que yo hice del lugar conyugal, puedo demandar a la persona que he abandonado. Obviamente eso es un total absurdo, pues. Entonces, esa fue la maravillosa reforma que hicieron a los causales de divorcio con este decreto. Y eliminaron eso de que ya no admite prueba contraria. Sí, lo que pasa es que, aunque no exista la norma, eso es una disposición general que está dentro de la norma de las resoluciones del Código Civil. Entonces, aunque no exista la norma, es como se puede exigir la prueba contraria. Y luego, pero ahí podría como que prevalecer el artículo 158, ¿no? No, para nada. Y al contrario, prevalece esta reforma porque es norma específica. Entonces, para todas las causales de divorcio, para el 158, es una norma general para todas las causales de divorcio. Y para este en específico, cualquiera de los dos puede reclamar el divorcio con base en ese abandono. ¿Y esto fue a raíz de Sandra Torres? ¿No fue esto lo que No, al contrario, para que vean el desconocimiento que había de esta norma. El divorcio de Sandra Torres fue después, como un año después, o una cosa por el estilo. Y entonces, en los medios de comunicación decían eso, que como ellos iban a aplicar el divorcio express, estaban totalmente bateados porque no existe el divorcio express. Entonces, el procedimiento que tuvieron, no sé qué hicieron ellos, fue un consentimiento total determinado, pero el procedimiento que tuvieron que seguir es pues, necesariamente uno de esos dos, no había un tercer procedimiento que ellos pudieran haber seguido. Lo que sí se criticaba en aquel tiempo es que en ese juzgado decían, pero decían que en ese juzgado aquí vamos a ver que dentro del procedimiento hay que señalar una junta conciliatoria. Entonces, no me recuerdo exactamente los tiempos, pero supóngase que las juntas conciliatorias de todo el mundo las estaban señalando para dentro de 3 meses y esta las señalaron para dentro de 2 semanas. Entonces, pero nada más pues el procedimiento necesariamente tuvo que haber sido uno de estos dos. Y ya luego, pues había en el artículo 158 un párrafo que en realidad creo que da más o menos lo mismo que exista o que no existe. El primer párrafo que sigue existiendo dice: el divorcio y la separación solo pueden solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él y dentro de 6 meses siguientes al día en que hayan llegado a su conocimiento los hechos de la demanda. Perfecto. El segundo párrafo decía: no puede declararse el divorcio con el simple allanamiento de la parte demandada. Asimismo, no es suficiente prueba para declarar el divorcio la confesión de la parte demandada sobre la causa del motivo. Y entonces ese párrafo lo derogaron. Para mí es exactamente igual que exista o que no exista, porque de lo que se trataba era de evitar que las partes fraudulentamente tramiten el divorcio como ordinario cuando están de acuerdo, que entonces una de las partes demandaba a la otra se allanaba, entonces el juez tenía que dictar sentencia, pero se buscaba evitarlo o no. Para mí no se gana ni se pierde mucho con eso, o sea, da exactamente lo mismo que no esté o que no esté en el segundo párrafo. Y a lo demás se refiere a temas que nosotros de divorcio, pero básicamente ese era el comentario que les tenía de esta reforma. Entonces volvemos al punto inicial: solo existen dos formas de obtener el divorcio en el tema. Juicio ordinario, cuando solo una de las partes quiere el divorcio, para lo cual se necesita siempre una causa. Aunque esa causa sea el absurdo de que uno de los cónyuges abandone el lugar conyugal y con base en su propio abandono demande el divorcio. Y la otra posibilidad es el procedimiento voluntario. Entonces, las diligencias voluntarias que ustedes tienen este procedimiento incluido en la última hojita que les entregué, requiere en principio un año desde la celebración del matrimonio. Según el artículo 426 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice: el divorcio o la separación con mutuo consentimiento podrán pedirse en función del domicilio conyugal siempre que hubiera resultado más de un año contado de la fecha en que se celebró el matrimonio. Y luego, el 194
artículo 155 del Código Civil para demandar el divorcio, ese procedimiento ordinario de divorcio y esta posibilidad de divorcio con mutuo consentimiento también son aplicables a la separación. Es decir, podríamos seguir todas estas diligencias voluntarias que vamos a que estamos viendo hoy, podríamos seguir todo ese procedimiento para obtener, si quisiera, no un divorcio, sino una separación. O podríamos seguir todo un juicio ordinario para que la sentencia se ordene se declare la separación. Yo no le veo sentido a plantear una demanda de separación. De hecho, yo solo he visto una en mi vida. Pues si ya llegamos al punto de que tengo una causal de estas del artículo 155, yo seguir todo un juicio ordinario para que de todos modos las partes sigan casadas, no le veo sentido. O si ya se pusieron de acuerdo sobre todas estas cosas que se tienen que poner de acuerdo en el procedimiento voluntario, igual para seguir casadas, tampoco le veo sentido, pero la posibilidad de esa, los mecanismos serían los mismos para la separación y para el divorcio. Entonces, se necesitaría que hubiera transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. Si regresando de la luna de miel se dieron cuenta que de plano el matrimonio no funcionaba, solo hay dos opciones: o tienen una causal determinada y entonces se sigue un juicio ordinario de divorcio, o se espera que transcurra el año para poder seguir voluntarios. Luego empezamos con una solicitud. O sea, solo el año no cuenta para una causal determinada. No, solo para las diligencias voluntarias. Entonces, inicia esto en virtud de una solicitud, igual que los otros procedimientos de jurisdicción voluntaria que vimos, con la diferencia de que como es un divorcio con mutuo consentimiento y obviamente las partes en el matrimonio son dos, pues son los mismos dos los que deberían comparecer a plantear la solicitud. No es algo que pueda, una solicitud que pueda presentar solo uno de los dos, sino que la tengan que presentar los dos conjuntamente. Y hay que adjuntar unos documentos que menciona el artículo 426 del Código. Dice que con la solicitud deberán presentarse los documentos siguientes. Primero, certificaciones de la partida de matrimonio, de las partidas de nacimiento de los hijos procreados por ambos y de las partidas de defunción de los hijos que hubieran fallecido. Ojo que ahí la ley pide la certificación de las partidas de nacimiento de los hijos, no de los hijos menores de edad, de tal manera que si quieren divorciar un señor y una señora que tengan 80 años y sus hijos ya tengan 60 años, de todos modos se tendrían que buscar las certificaciones de esas partidas de nacimiento para cumplir el requisito. Luego dice las capitulaciones matrimoniales si se hubieran celebrado. Y tercero, que ahí este es un defecto de redacción de la norma, porque dice se tienen que acompañar los siguientes. Y dice tercero, relación de los bienes con el matrimonio. Entonces la norma parecería dar la impresión de que como documento independiente hay que adjuntar una relación de los bienes adquiridos, pero no es así, sino que este es un requisito del memorial. Uno de los apartados del memorial sería una relación de esos bienes adquiridos durante el matrimonio. Y ojo también aquí que ese es un requisito general, no es un requisito solo cuando exista comunidad absoluta o comunidad de gananciales. De tal manera que aunque haya separación absoluta de bienes, el régimen económico sea de separación absoluta de bienes, de todos modos el requisito legal es hacer una relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Perdón, dijo que si son mayores de edad los hijos ya no hay que juntar las cosas. Sí, No, siempre. aunque sean mayores de edad, siempre hay que juntar las certificaciones. Y aunque diga relación de los bienes adquiridos, de igual forma las certificaciones de los sucedentes que ellos son propietarios. No, el requisito legal es hacer una relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Para título o subtítulo, relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Durante el matrimonio adquirimos los siguientes bienes. Bien, inmueble escrito en el registro de la propiedad partida tal en el número tal, folio tal, del número tal. Bien, inmueble escrito en el registro de la propiedad del número tal, folio tal, del número tal. Vehículo tal cosa. No es necesario comprobarlo. No. Exacto, pero la pregunta la que hace aquí su compañero, si no hay, ponemos que hay, sí, pero el apartado de todos modos hay que incluir.
esté mejor, digamos, su relación de los bienes adquiridos del matrimonio, podría decir, fija tal solitario de libro tal, que se encuentra a nombre de cónyuge fulano tal. ¿Alguien quería preguntar algo de este lado? Los previos no. ¿Los previos son qué? No. No, el requisito legal es indicar cuáles son los bienes adquiridos del matrimonio. Y entonces el juez, ante esto, emite una resolución dándole trámite a la solicitud. Y en esa resolución, además de darle trámite, va a pronunciarse sobre todas estas cosas. Dice que hay que suspender la vida en común. Todo lo que encontramos en el artículo 427 de la ley de uso de la solicitud, pues podrá decretar la suspensión de la vida en común y determinará provisionalmente quién de los cónyuges será a cargo de los hijos y cuál será la pensión alimenticia que a estos corresponda, así como la que debe prestar el marido de la mujer si fuera el caso. También podrá dictar todas las medidas que estimen convenientes para la adecuada protección de los hijos y de la mujer. Los hijos menores de 10 años sin distinciones de sexo y las hijas de toda edad quedarán durante la interpretación del divorcio de la separación del cuidado de la madre y los hijos varones mayores de 10 años sin cuidado del padre. Sin embargo, si el concepto del juez hubiera motivos fundados, podrá confiarlos al cuidado del otro cónyuge o de una tercera persona. Los jueces determinarán igualmente el modo y la forma en que los padres puedan relacionarse con los hijos que no se encuentran en su poder. Todas esas son cuestiones que el juez puede hacer, que normalmente no las hace, pero podría pronunciarse sobre esos puntos. Entonces está la suspensión de la vida en común, que eso es absolutamente innecesario que el juez lo disponga. Si quieren seguir viviendo juntos, que sigan, y si ya no quieren vivir juntos, no van a necesitar que el juez lo ordene. ¿Quién se hace cargo de los hijos? ¿Quién va a alimentar a los hijos? La pensión para los hijos, la pensión para la mujer, las medidas para protección de los hijos y de la mujer, las relaciones entre padres e hijos, y lo que sí necesariamente debe haber es el señalamiento de una conducta obligatoria. O sea, en ese sentido, una de las cautelares que podría dictar el juez es si al presentarse la solicitud, quien la presenta, digamos, en este caso la esposa, hace constar que quiere vivir separada, pero no tiene los recursos para hacerlo, cautelarmente le puede decretar el juez que se separen y que el hombre en esa pensión cubra una renta para que ella pueda vivir en otro lugar. Podría ser, lo que pasa es que hay una norma por aquí que dice que todas estas disposiciones que estamos viendo para el recurso de consentimiento son aplicables también para el juicio ordinario de divorcio. Entonces, en un juicio ordinario de divorcio podrían tener más sentido estas cosas, sobre todo lo de quién queda cuidado de los hijos, que después puede disponer de quién cuidado de otra persona, etc. Porque entonces, por lo menos en la demanda, hay algunos elementos que no son pendientes de comprobación y algunos elementos, por ejemplo, la razón de divorcio fuera que uno de los cónyuges está prostituyendo a los niños. Obviamente, uno no se ha cuidado de alguien que no sea este. Aunque a lo mejor después se comprueba en el juicio que no era cierto, pues, pero cuestión cautelar hay que proteger a estos niños. En el juicio, en el procedimiento voluntario de divorcio no tiene sentido todo este tipo de cosas, porque es sin causal, no se invoca una causal, de hecho, no se puede invocar una causal. Entonces, no hay algo con base en lo cual el juez pudiera tener algunos elementos para decir estos niños no deberían estar con el padre, no se hagan con la madre, o con ninguno de los dos que se hagan con un abuelo. No hay nada de eso. Entonces, todas las primeras cosas que están en este cuadrito son cuestiones que teóricamente el juez puede hacer, pero que no es voluntario de divorcio. O sea, en el supuesto de que no hay límites en relación a que ambos se quieren divorciar, pero sí hay límites en relación a que se quieren quedar los dos con tal hijo, o que sí se quieren divorciar, pero el hombre era el único que trabaja, entonces no quiere pagar en un lugar para que haya un papá. Si no hay acuerdos sobre todos esos temas, no puede haber procedimiento de divorcio. Tiene que estar ya todo. Que muchas veces eso pasa en la práctica. Ya los cónyuges no se quieren ni ver, pero no se ponen de acuerdo sobre todos esos temas, que no pueden seguir un procedimiento voluntario. Y en su caso tendría que seguir un ordinario. Pero es lo que les decía al principio, cuando está
está nuestra ley, eventualmente podría darse el caso de que sí, ya no se puede ver, pero no hay una causal de divorcio. Su situación, de hecho, no compara con los supuestos del artículo 155 del Código Civil, y ahí se quedan para eterna memoria una relación deteriorada. ¿Quería decir algo? Sí, si ambos tuvieran una causal de divorcio y se quisieran divorciar los dos, sería una Depende. O sea, pudiera ser uno de los cónyuges nos pega al otro y el otro le es infiel al primero. Entonces, pudiera ser que cualquiera de los dos demande al otro. Pudiera ser incluso el hombre demanda a la mujer, por separado la mujer demanda al hombre, y podría pedirse la acumulación de esas dos cosas. O podría ser uno de los dos demanda al otro y el demandado en ese proceso reconviene al actor. Si nos fuéramos por el lado del divorcio. O pudiera ser que digan, bueno, ya aquí la relación llegó a tal punto que ya es insostenible, mejor pongámonos de acuerdo sobre lo que nos tenemos que poner de acuerdo y hagamos el divorcio. Entonces, si se plantea el divorcio de manera voluntaria, y ahí es donde empiezan a haber conflictos de que no, yo creo que no lo hacemos y así, no se vuelve ordinario porque no existe causal de divorcio. No, lo que pasa es que aguántame un poquito la duda, pero el tema es que no puede haber planteamiento de diligencia voluntaria de divorcio si no se han puesto de acuerdo sobre cosas. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, les decía lo que sí es importante de este cuadrito y que sí pasa y tiene que pasar, es que se señale una junta conciliatoria. En el divorcio siempre se señala una junta conciliatoria. Si es un juicio ordinario de divorcio, se señala la junta conciliatoria. Pero si las partes no llegan, no importa, el procedimiento sigue hasta llegar a la sentencia. Si es un proceso voluntario de divorcio, si no hay junta conciliatoria, ahí nos quedaremos hasta eterna memoria. Mientras no haya junta conciliatoria, no puede avanzar el procedimiento hacia las etapas subsiguientes. Entonces dice el artículo 428: el juez citará a las partes a una junta conciliatoria señalando día y hora para que se notifique dentro del término de 8 días. Las partes deberán comparecer personalmente auxiliadas por diferente abogado. Previa ratificación de la solicitud, el juez desarrolla las reflexiones convenientes a fin de que contribuyan en la vida conyugal. Si aquellos que vinieron, el juez declarará el sobreseimiento definitivo. Únicamente el cónyuge que esté fuera de la República podrá constituir apoderado para este acto. En ningún caso pueden los cónyuges designar apoderado de una persona para cambiar esa riqueza. Entonces, en general, la norma de lo que trata es de que exista una oportunidad en la cual el juez busque que las partes resuelvan sus diferencias y se tomen la vida en común. Esa es la idea de la junta conciliatoria. Entonces, la norma pide que, ordena, mejor dicho, que a la diligencia esta de la junta conciliatoria las partes comparezcan a las autoridades de abogado. Y la norma lo ordena expresamente para la junta conciliatoria. En la práctica, esa disposición opera para todo el procedimiento, de tal manera que desde esta solicitud inicial, las partes deben comparecer por auxiliar de abogado. Entonces, en la parte esta del expon, diríamos, fulanito de tal actúa bajo la dirección y cooperación del abogado tal y se llama lugar para hacer comunicaciones suficiente. Y fulanita de tal actúa bajo la dirección y cooperación del abogado tal y se llama lugar para hacer comunicaciones suficiente profesional. La norma no hace referencia a diferente lugar para recibir notificaciones, pero también se acostumbra a hacerlo y debería hacerse, porque pues básicamente para que las dos partes tengan la posibilidad de enterarse de las resoluciones que se van a dando en el proceso. Entonces es algo que se hace siempre desde la primera resolución. Perdón, ¿usted quería decir algo? Creo que eso, en la primera resolución se resolvía todo lo del cuadrito y de una vez se fijaba fecha de acuerdo. Sí, o sea, la resolución que admite para su trámite la solicitud, entre otras cosas, señala de una vez la conciliatoria. Y en este caso, en el memorial, firman los cuatro, los abogados y... Entonces estaría la firma del señor en su auxilio, la firma de la señora en su auxilio. Y por lo tanto, cada uno llevaría 2 firmas forenses, cada abogado. Y de paso, si no se ponen de acuerdo, si llegas a un memorial, no sé por qué ya lo hace, lo tiene que hacer
siempre tienen que estar de acuerdo sobre todos los. Obviamente, eso no es algo en lo que expresamente se tenga que poner de acuerdo, pero es lo mismo que pasa si yo le vendo a usted un inmueble. Y entonces me dice usted, bueno, se lo compro, pero yo le pongo como condición y le vendo el inmueble, pero quiero que el notario de mi confianza sea el que autoriza la escritura. Y usted dice, no, porque yo soy el notario de mi confianza. Entonces, o resolvemos ese tema y nos ponemos de acuerdo con un notario que podrá ser de su confianza, de mi confianza, nosotros buscamos otro, o simplemente ya no revela el inmueble. Lo mismo aquí. O se ponen de acuerdo en qué abogado va a redactar el tema, o simplemente se vende eso. Lo que se hace en la práctica es una de dos cosas. O cada quien efectivamente tiene un abogado que lo asesore porque van a discutir estos puntos, etc. Entonces, cada quien bajo la asesoría de su abogado discuten el tema y pues ya al final de cuentas entre los abogados se ponen de acuerdo, hacemos el memorial y yo lo reviso para analizar. Entonces, porque ya hubo un acuerdo de ambas partes que queda plasmado en ese memorial y la función de ambos abogados es ver que todo lo que efectivamente se acordó esté plasmado. Otra posibilidad que se usa con alguna frecuencia es que las dos partes busquen al mismo abogado. O sea, juntamente van, mire, queremos contratar sus servicios porque nos tenemos que divorciar. Y entonces, este abogado a su vez les dice, bueno, pero cada quien tiene que comparecer auxiliado por distinto abogado. Yo como abogado tengo que buscar un colega que parezca ese servicio. O de uno distinto. Entonces, pues es importante que la norma recalca en tratar de que la junta conciliatoria sí se lleve a cabo. Y por eso, y no solo que se lleve a cabo, sino que sea efectiva, digamos, que por lo menos sea el intento de retomar, de que las partes retomen la vida común. De tal manera, eso permite designar un apoderado cuando alguno de los dos esté fuera de la República. Entonces, para evitar aquello de que yo como ya no quiero ver a esto, mejor designo un apoderado. Entonces, solo se puede hacer en caso de que alguna de las partes esté fuera de la República. Algunos lo que hacen es que definitivamente ya no se quieren ver, pues se van de viaje, cuando se señala alguna conciliatoria para que sea visible con el mandatario. ¿Qué más? El tema del sobreseimiento es uno de los pocos casos de sobreseimiento en el proceso civil. Entonces dice que se señala la junta conciliatoria supuestamente en el plazo de 8 días, supuestamente, porque ahí estamos sujetos a pues, la disponibilidad que tenga la agenda del tribunal. Entonces, podrá ser en un mes, en 2 meses, en 6 meses, según la disponibilidad que tenga el tribunal para realizar las audiencias. Y pues el tema es que desde esa primera resolución se señala esa junta conciliatoria. Les decía lo del sobreseimiento, que es uno de los pocos casos en los que existe sobreseimiento en el proceso civil. Entonces, sí, dice acá, acuerdo sobre retomar la vida en común. Si las partes se pusieran de acuerdo en que quieren continuar la vida en común, pues se decreta el sobreseimiento, que básicamente lo que consiste es en la finalización de ese expediente del procedimiento de jurisdicción voluntaria. De tal manera que si retoman la vida en común y una semana, un mes, un año, 5 años después deciden que mejor si se quieren divorciar, tendrán que iniciar nuevas diligencias voluntarias o uno de los dos demanden disciplinario al otro. Este expediente hasta aquí llegaría si la junta conciliatoria las partes se vinieran. Y luego, la otra posibilidad es que no haya acuerdo. Y entonces, la ley aquí regula algo. Usted dijo que en esa junta conciliatoria siempre se debe acumular en la mañana. En el voluntario. O sea, se señalan los dos, tanto en el ordinario como en el voluntario, se señala la junta conciliatoria. La diferencia es que si es juicio ordinario, no, si es juicio ordinario, si no llega una de las partes, o no llega ninguna de las dos, pues de todos modos seguimos adelante con el juicio ordinario hasta llegar a la sentencia. Si es voluntario, si no hay junta conciliatoria, ahí se estanca el procedimiento. De manera que habría que pedirle al juez que se señale uno
Si no llega, pues se señala una unidad por la Junta Conciliatoria y así nos podemos estar hasta la memoria. Una vez que se haya celebrado la Junta Conciliatoria, ya podremos continuar con la siguiente fase del procedimiento. Sí. El acuerdo se refiere al acuerdo sobre reformar la ley. Exacto. Entonces, luego regula la ley un tema que la ley como que no lo regula muy bien y en la práctica no funciona de esa forma. La ley hace referencia a un proyecto de convenio. En el artículo 429 del Código Procesal Civil Mercantil dice: si no hubiere conciliación, en la misma junta con posterioridad se presentará al juez un proyecto de convenio que conste en su caso los puntos siguientes. Primero, a quién quedan confiados los hijos menores o capaces a división del matrimonio. Segundo, por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos. Y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, en qué proporción contribuirá cada uno de ellos. Tercero, qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si éstas no tienen menos propias que bastan para cubrir sus necesidades. Cuarto, garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los cónyuges. El convenio no perjudicará a los hijos, quienes a pesar de las estipulaciones conservarán íntegros sus derechos de ser alimentados y educados con arreglo a la ley. Y el 163 del Código Civil, que dice: si la separación o el divorcio se solicitaran con mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes. Primero, a quién quedan confiados los hijos a división del matrimonio. Segundo, por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos con esta obligación pesa sobre ambos cónyuges, en qué proporción contribuirá cada uno de ellos. Tercero, qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si esta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades. Y cuarto, garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que corresponden contraer a los cónyuges. Si vemos, para empezar, el Código Procesal Civil Mercantil dice que si no hay un acuerdo en la Junta posteriormente se presenta ese proyecto de convenio. Eso es lo que dice el Código. El Código Civil no dice cuándo. El Código Civil solo dice: si el divorcio fuera con otro consentimiento, se presentará un proyecto de convenio sobre los siguientes puntos. Los puntos son los mismos. Lo que dice el Código Civil es uno de ellos. La diferencia es en el momento de presentación. El Código Civil no dice cómo se presenta. El Procesal Civil dice que se presenta en la misma junta con posterioridad. En la práctica eso no funciona así. En la práctica siempre el proyecto de convenio se presenta en el memorial. Es uno de los apartados del memorial de la solicitud inicial de esta solicitud de carta de salud. Por eso es que en el esquema que les di, si se fijan, con una flechita roja está señalado este tema de aquí para acá, flechita roja de acá para acá. Es por eso, porque teóricamente o de conformidad con la letra de la ley es algo que vendría después, pero en realidad es algo que forma parte de este memorial. Entonces, la primera manera, si vemos la estructura, uno narra los hechos que contrajimos en tal fecha y que tuvimos hijos o no tuvimos hijos, los bienes, etc. Y al final dice que normalmente se pone algo así como que sin hacernos imputaciones recíprocas, hemos decidido narrar nuestra relación matrimonial, presentamos al señor juez el siguiente, y así como le ponen unos subtítulos de que hechos, fundamento de derecho, etc. Presentamos al señor juez el siguiente proyecto de convenio, y entonces ahí deben estar necesariamente las estipulaciones de las partes sobre esos 4 puntos. Siempre. ¿A quién quedan confiados los hijos? ¿Por cuenta de quién deben ser alimentados? ¿Qué pensión va a haber para la mujer? ¿Y qué garantías se presta sobre el cumplimiento de esas obligaciones? Siempre tienen que estar esos 4 puntos. Aún cuando no haya hijos, aún cuando no haya pensión para la mujer. Obviamente, si no hay hijos, el apartado dirá: ¿a quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio? No se hace estipulación a este respecto, en virtud de que los hijos. O no se hace estipulación a este respecto, en virtud de que los hijos confiados en el matrimonio ya son mayores de edad. Luego, los alimentos igual. Luego, lo de la pensión a la esposa. Siempre es importante que muchas veces se comete el error de decir que la esposa renuncia a la pensión alimenticia que le debe corresponder. Y eso no se puede. Sí es posible que no se fije
cuál sería la atención para, pero ponen algo así como, pero nos sujetaremos a la que excepcionalmente el juez, o sea, no tiene límites conforme a eso, pero que le piden al juez que lo determine. Yo nunca he visto el caso y creo que el juez no lo aceptaría, porque las normas específicamente dicen salud y dentro de los puntos sobre los que debe realizar el correcto documento es cada quien los dueños deberán ser responsables de todos los hijos, para esa obligación les podrá los cónyuges en cada proporción que tuviera cada uno de ellos. La norma no pide exactamente que sea que se indique un monto ahí, pero en la práctica siempre se hace. Y yo más me inclinaría a pensar que si usted presenta un proyecto de convenio en esos términos, lo más probable es que el juez diga que previo a continuar con las diligencias, las partes indiquen específicamente el monto de la pensión. Igual con los hijos, igual con cada uno de los puntos que estén bien claros. Lo podría ser cualquiera, podría ser una hipoteca sobre un bien, podría ser una fianza. Y una fianza, tanto una póliza de fianza como un fiador, pues es más o menos frecuente que en una escritura pública usted se constituye fiador de su amigo que se está divorciando. No es recomendable, por cierto, su nunca de fiador, pero se acostumbra con alguna frecuencia a representar. Imagínense el caso. Alguno de sus compañeros aquí se casa, contrae una obligación de prestar alimentos y se pacta en el divorcio que le va a dar una pensión alimenticia a cada uno de sus dos hijos de 5,000 quetzales y a su esposa de otros 5,000 quetzales, 15,000 quetzales al mes. Los hijos tiene 2 años el más grande y 1 año más pequeño. Luego resulta que esa obligación de prestar alimentos son 180,000 quetzales al año. Multiplíquelo por 16 años que le falta por llegar a los 18 años a uno de los hijos, 17 años al otro. Son, ¿qué es eso? Creo como 3 millones y pico de quetzales. Pero en algunos casos lo hacen. Muchas veces se acostumbra también una constancia de ingresos. Entonces, garantizo mi código de varón garantiza que no es el que tiene las obligaciones financieras aquí. El código de varón garantiza las obligaciones que contrae en este proyecto de documento por los ingresos que recibe, lo que sea, el gerente de tal empresa, y adjunto a la constancia. Si la constancia de ingresos es un monto mayor a las obligaciones que tiene, el artículo 179 del Código Civil, cuando habla de la pensión de una mujer, el segundo párrafo también habla de una posible pensión al marido, digamos. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué no? Bueno, o sea, en el Procesal Civil, cuando habla del contenido del convenio, del proyecto de convenio, no menciona la posible pensión que lo que pasa es que ahí hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, que la regla general, digamos, la casi totalidad de los casos, es una pensión del marido a favor de la mujer, o en su caso, si la mujer tiene ingresos propios, que no va a haber pensión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que esos 4 puntos son 4 puntos mínimos que deben tener el proyecto de convenio. Eso no quiere decir que las partes no pueden incluir ahí otras cosas, que de hecho en muchos otros casos se establece. Pueden incluir cosas como el régimen de relaciones familiares que va a haber. Entonces, los niños quedan con su esposa, pero cada fin de semana se quedan con el papá, o un fin de semana alterno, o como que van a quedar las vacaciones. Todos esos temas se acostumbran a incluir ahí. Por ejemplo, existe una obligación de prestar alimentos solo hasta la mayoría de edad, pero si las partes se ponen de acuerdo, se podrá obligar a mantenerle su pensión alimenticia a los hijos y pagarle su carrera universitaria siempre y cuando se gradúen a más tardar a los 25 años de edad. Lo que las partes quisieran pactar, o si tienen bienes, podrían pactar de una vez ahí como repartir, etc. Entonces, necesariamente se incluiría en el
de igualdad siempre existe, pero la misma Corte de Constitucionalidad ha dicho, la idea del principio de igualdad es tratar de forma igual situaciones iguales y reconocer que existen desigualdades de tal forma que situaciones desiguales se puedan tratar de forma desigual. Entonces, por la misma cultura, digamos, es así como, a no ser casos extremos, pensar en que yo totalmente sano, que tengo un trabajo, que tengo posibilidad de trabajar, vaya a pretender una pensión que sea mi esposa. Entonces es medio impensable y hasta indignante en muchos casos. Entonces, ahora, situaciones, eso para establecerlo como regla general, digamos. Como le decía, nada prohíbe que si nos pusimos de acuerdo, porque así se dieron las circunstancias, se puede hacer. Pero como regla general, no es algo normal como para establecerlo como regla general. Entonces, situaciones, por ejemplo, con los artistas se ve en algunas ocasiones. Estas cantantes que ganan un montón de millones de dólares al año y tienen un marido que no tiene alguna ocupación, si usted que se le fija una pensión alimenticia de la señora o del señor. Entonces, igual aquí este caso que le comento, esta señora que era millonaria, el señor que sí tenía sus ingresos y todo, pero no en la misma proporción de él, le fijaron una pensión alimenticia, que no fue para toda la vida, sino durante 2 o 3 años, pero igual ahí estaba la pensión alimenticia. Pero es porque ya viendo las circunstancias particulares del caso y que las partes así lo quisieron, pues se pusieron de acuerdo, pero como para establecerlo como una disposición general, creo que aquí está. Les decía que es cualquier forma por la cual el juez considere que efectivamente queda garantizada la pensión. Entonces podría ser una hipoteca, podría ser una fianza, podría ser una prenda y que en muchos casos lo que se utiliza es una constancia de ingresos del que se contraen las obligaciones financieras. O sea que si uno viene y presta la garantía como una hipoteca sobre un terreno muy pequeño, o sea, el valor es muy pequeño y los hijos todavía son menores, existe la posibilidad de que el juez rechace y solicite una garantía más acorde. Sí, de hecho hay una norma que expresamente dice que no se puede decretar el divorcio mientras no esté suficientemente garantizada las pensiones. Entonces, por ejemplo, si irnos muy lejos, usted adquiere obligaciones por 15,000 quetzales al mes y acompaña la constancia de ingresos donde usted gana el salario mínimo, pues no le va a aceptar eso. O sea que existe el supuesto en el que, digamos, las personas que solicitan el divorcio o la persona que está solicitando el divorcio, porque no es voluntario, no puede garantizarlo sencillamente. Lo que pasa es que aquí estamos viendo voluntario. Entonces, uno de los puntos del convenio es cuál es la garantía que se presta para el cumplimiento de las obligaciones. Porque eso quiere decir que ya nos pusimos de acuerdo sobre todos los puntos. Por eso es que le decía a usted y a su compañero ya que si no hay un acuerdo de las partes sobre estos 4 puntos, no puede haber vigencia voluntaria de divorcio. Porque esto, aunque la ley dice que es aquí en la junta conciliatoria después, en la práctica es aquí en la solicitud. Si usted no lo presenta aquí, no le dan ni trámite a su solicitud. Entonces aquí en la solicitud usted tiene que tener el acuerdo sobre esos 4 puntos. Ahora, distinto es en un juicio ordinario de divorcio. Porque en el juicio ordinario de divorcio, la ley ordena que el juez se pronuncie sobre esos 4 puntos, pero se pronuncia de forma distinta porque ahí no hay un acuerdo entre las partes. Entonces lo que hace la ley en su sentencia es normalmente es el cónyuge varón el que carga con estas responsabilidades. Entonces, si el demandado fuera el cónyuge varón, uno de los puntos de la sentencia sería ordenar al señor que constituya una garantía. Pero no es que para que el proceso avance tenga que el señor proponer una garantía, porque entonces nunca lo va a hacer y nunca vamos a llegar a la sentencia. El punto tercero, cuando habla de ella puede
pasa con que lo único que hay que cuidar ahí es lo que les decía de redacción, no decir que renuncia a la pensión, sino que no se fija pensión de la razón. La pregunta es si en el juicio ordinario no hay proyecto de convenio en este caso, ¿verdad? En el juicio ordinario no hay proyecto. Entonces, en el proyecto para la pensión hay que, no se me escapó lo que dije, hay que determinar los datos uno o solo se dice que se fija. Hay que determinar qué, perdón. Pues para que le fijen la pensión a la mujer, detallar sus gastos. No, para nada. Usted solo diría, por lo anterior sometemos a consideración del señor juez el siguiente proyecto de convenio. Primero, ¿a quién quedan confiados los hijos de Dios durante el matrimonio? Los hijos fulanito y menganito quedan confiados a su señora madre fulana. Segundo, ¿por cuenta de quién serán alimentados los hijos? Los hijos serán alimentados por cuenta de su señor padre, quien se obliga a prestar una pensión alimenticia de 5.000 quetzales para cada uno de ellos. Tercero, ¿qué pensión alimenticia se fija para la mujer? Para la cónyuge mujer se fija una pensión alimenticia de 5.000 quetzales al mes. Cuarto, ¿qué garantía se presta para el cumplimiento de las obligaciones? El cónyuge varón, fulanito de tal, garantiza el cumplimiento de sus obligaciones con sus ingresos que percibe como gerente de ventas en la sociedad tal. Cuando se garantiza el cumplimiento de su obligación, digamos, mediante una hipoteca, o sea, significa que es un préstamo mediante un préstamo hipotecario que él está acreditando para la mujer No, recuerden que la hipoteca es un derecho real que sirve para garantizar el cumplimiento de la obligación. Entonces, aquí de lo que se trataría, que yo nunca he visto un caso donde sea, porque no es práctico, pero de lo que se trataría si se garantizara con hipoteca es: yo, cónyuge varón, soy dueño de un bien inmueble. Y entonces, como garantía de las obligaciones que estoy contrayendo en este convenio, constituyo una hipoteca sobre ese bien inmueble. Una hipoteca a favor de la señora para que en caso de que pueda ejecutar esa hipoteca. O podría ser también: yo, cónyuge varón, contraje estas obligaciones. No soy dueño de algún bien inmueble, pero usted, que es mi gran amigo, sí tiene un bien inmueble. Entonces, usted constituye una hipoteca para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Como le digo, sobre todo el segundo caso, no tendría sentido del lado de ustedes en el caso de la reclamación, pero teóricamente sí. en ese sentido, digamos que la casa donde vivimos o donde se va a quedar la señora y los hijos, o donde se haya rodado, es propiedad, digamos, mía. Entonces, esa misma casa, pues, es como. Sí, totalmente. Entonces, al final de cuentas, este proyecto de convenio, que en pocas palabras lo que es un contrato en que las partes se ponen de acuerdo necesariamente sobre esos parámetros y, si quieren, sobre cualquier otra cosa que se quisiera poner de acuerdo. Como les decía, repartición de bienes, régimen de visitas, son cosas bien normales que se incluyen aquí. ¿Sí? Digamos, el drenaje de casa no. Ese siempre es de la mujer. Ajá, como es de la mujer, o sea, eso jamás. Digamos que yo fui no sé, el que compró ciertas cosas, digamos, y tengo como acreditar esa propiedad, digamos, de portería totalmente mía, jamás va a ser posible. La ley dice que se exceptúan del tema las cuestiones de uso personal del señor, digamos, su ropa, ayer, pero de ahí en adelante todo el menaje de casa de la mujer, a no ser que, al final de cuentas, lo trato nuevamente, las partes se pusieran de acuerdo en algo distinto. Entonces, podría ser que, por ejemplo, en la casa hayan 5 televisiones, llévese una, pues, cosas como esas. O resulta que la pensión alimenticia que se fijó para la señora es de un monto tan elevado que la señora decidió que mejor va a comprar muebles nuevos. Entonces, usted quiere cambiar, llévese, pero es por un acuerdo entre las partes. Fuera de eso, si la mujer no está de acuerdo, pues siempre el menaje de casa totalmente para ella. Y si les queda con los hijos. Igual, menaje de casa de la mujer. Entiendo que hay un apartado de los bienes, ¿verdad? Y aparte está el apartado. Un apartado de los bienes que se refiere a la relación de los bienes adquiridos en el matrimonio, es decir, una enumeración de los bienes. No necesariamente cómo se van a repartir.
debe contener un conocimiento del juez sobre estos puntos. Entonces usted ya no necesita que conste en escritura porque ya no tiene una sentencia que va a ser necesidad. ¿Usted quiere decir algo? No, yo vi en donde se hizo el convenio en una escritura y posteriormente se planteó la solicitud de divorcio de manera voluntaria y adjuntaron la escritura como convenio. O sea, era el convenio. Yo jamás haría eso. Depende de cómo sea redactada la escritura. Pero digamos, aún cuando la escritura la hayan hecho bien, yo no lo haría porque no es necesario. Y luego puede ser que la escritura no sea bien, es decir, en el sentido de hacerla bien me refiero a condicionar las obligaciones a que efectivamente lleguemos al divorcio. Porque si lo presento como un apartado del memorial, todo esto es un proyecto de convenio, específicamente así de determinar la ley. De tal manera que es un acuerdo de voluntades que va a surtir efecto cuando haya una sentencia de divorcio y su sentencia de divorcio pues incluye eso como un convenio. Si en el camino alguno de los dos se arrepiente, simplemente eso quedó en una intención que se tuvo, pero que no llegó a concretarse. Mientras tanto, si usted lo incluye en una escritura pública, que incluso lo hicieron antes de presentar las diligencias, si no tienen cuidado de condicionarlo a que efectivamente lleguemos a una sentencia, podría ser que al final de cuentas no se divorciaron y de todos modos quedó con una pensión fijada para la mujer, una pensión fijada para los hijos, etcétera, etcétera. Yo nunca lo haría. Pregunta, cuando se hace entonces el apartado de división de los bienes, si es que hay bienes, ¿verdad? Que dividir, hay que tomar en cuenta las capitulaciones de cómo se celebra el matrimonio. Es que, insisto, son dos temas distintos. Uno es requisito del memorial, una relación de los bienes habidos en el matrimonio, sin importar cuál sea el régimen económico. O sea, ese requisito es igualmente aplicable si es comunidad absoluta, si es comunidad de gananciales y si es separación absoluta. Entonces ahí no hay bienes que repartir porque los suyos son suyos y los del Señor son del Señor, pero de todos modos es requisito indicar cuáles bienes se adquieren en el matrimonio. Entonces eso siempre debe ir. Cuestión aparte que es totalmente opcional, si las partes quieren pactar cómo se van a repartir esos bienes, lo que pueden hacer que sería dentro del proyecto del convenio. Como esto es un puro contrato, o sea, podría ser que estén casados en régimen de separación absoluta y que a pesar de eso quieran repartirse el bien. Eso es totalmente su derecho. Entonces, así funcionamos con el proyecto de convenio. Les insisto, aunque la ley dice que sería después de la Junta Conciliatoria, es en la solicitud inicial que se presenta. Entonces viene el juez, señala a la Junta Conciliatoria, las partes se ponen de acuerdo sobre retomar la vía común, sobre seguimiento, no se ponen de acuerdo, entonces continuamos. ¿Y qué es lo siguiente? La aprobación del convenio. Dice aquí si está conforme a la ley y las garantías son suficientes y dice que esto se aprueba en un auto. Entonces dice el artículo 164 del Código Civil: para efectos expresados en el artículo anterior, el juez bajo su responsabilidad de calificar la garantía, que era lo que preguntaba alguien por ahí. Bajo su responsabilidad debe calificar la garantía. Y si esta, a su juicio, no fuera suficiente, ordenará su anulación, de manera que el estipulado asegure satisfactoriamente las obligaciones de los cónyuges. El 165, si la separación o el divorcio se demandaron por causa determinada, deberá el juez resolver las cuestiones a que se refiere el artículo 163, lo que serían los puntos del proyecto de convenio. Solo que obviamente ahí no hay proyecto de convenio, sino es algo que yo tengo que demandar de la otra parte. Pero tanto en este caso como en el de mutuo acuerdo, no podrá declararse la separación o el divorcio mientras no esté suficientemente garantizada la alimentación y educación de los hijos. Y aquí la norma no es tan correcta, no es tan así que funciona la cosa, porque dice, tanto en este caso como en el de mutuo acuerdo no podrá declararse la separación o el divorcio. En el de mutuo acuerdo definitivamente funciona así, mientras no exista una garantía suficiente, que es lo que dice acá, nunca vamos a llegar a una sentencia de divorcio. En el juicio ordinario de divorcio siempre hay sentencia, aunque no estén garantizadas las pensiones. Lo que se hace es, o las garantizamos ya con algunos embargos,
embargos o algunas otras cosas, o se pide que en sentencia se le ordene a la otra parte garantizar las pensiones. Pero si no, dejaríamos al demandante, sobre todo cuando fuera la mujer, quedaría el demandante en un estado de indefensión, en el sentido de que simplemente como demandado venía a constituir la garantía que puede haber sentencia de divorcio, y una cosa no puede funcionar así. Entonces el tema es siempre velar que se garanticen esas obligaciones, pero en el juicio ordinario no es cierto que se condicione la sentencia a esa garantía. Luego dice el 430 del procesal civil: el juez aprobará el convenio si estuviera arreglado a la ley y las garantías propuestas fueren suficientes, disponiendo en tal caso que se proceda a otorgar las escrituras correspondientes si fuera procedente. Por ejemplo, lo que se dijo es que la garantía iba a ser una hipoteca, pues vayan y otorguen la escritura de constitución de la hipoteca. Entonces, si está conforme a la ley, ¿eso qué quiere decir? Que contenga los 4 puntos que tiene que contener. Como les digo, esos 4 puntos siempre van, aunque no haya hijos, tiene que haber un punto que haga referencia a los hijos, otro que haga referencia a la pensión de los hijos, lo que sea, para decir que no se estipula algo al respecto por esa razón. Los 4 puntos siempre van. Y además, pues ver que estén adecuadamente protegidos los hijos. Si por ejemplo se estipulara o se indicara que los dos, o dentro de los requisitos de toda primera solicitud, está la profesión o oficio de las personas. Entonces, los dos cónyuges son profesionales universitarios y están fijando una pensión de 50 quetzales para cada uno de los hijos al mes. Realmente el juez, cuidando que estén adecuadamente protegidos los hijos, no debería aceptar este proyecto de convenio. Entonces, si está conforme a la ley, las garantías son suficientes, el juez aprueba esto y lo hace mediante un auto. Entonces, como el proyecto de convenio ya se presentó desde aquí, desde la primera solicitud, uno lo que debería hacer, siendo diligente, cuando uno es el abogado a cargo de estas diligencias voluntarias de divorcio, es llegar a la junta conciliatoria con un memorial en donde pide que, en virtud de no haberse llevado, de no haberse alcanzado un acuerdo en la junta conciliatoria, se proceda a aprobar el proyecto de convenio. Entonces, si las partes decidieron retomar la vida en común aquí y por lo tanto el juez sobresee el expediente, pues rompo el memorial y lo tiro a la basura. Pero si no se ponen de acuerdo, que es lo más común, eso es saliendo del tribunal, vas entregando de una vez el memorial para que el juez quite el auto. Bueno, Licenciado, ¿qué más? yo he visto que la aprobación del convenio la articulan en la sentencia del juez. No, lo que pasa en la sentencia de divorcio es que el juez debe recoger los puntos del proyecto de convenio, que es distinto, que ahorita lo vamos a ver. Pero la aprobación del convenio siempre es un auto, o debe ser, a lo mejor en algún caso lo hicieron de esa forma, pero estaba mal hecho. La aprobación del convenio debe ser en un auto, que va antes, porque el juez aprueba el proyecto de convenio y, dentro de otras cosas, ordenaría que se otorguen las escrituras si fuera el caso. Y entonces, esas escrituras necesariamente tienen que estar ya, y se le tiene que haber presentado al juez la comprobación de que ya se otorgaron para que no se pueda declarar sentencia, si no, no puede. Entonces, lo siguiente que vendría sería el otorgamiento de escrituras, la inscripción de garantías si fuera necesario. Entonces, el ejemplo que les ponía, la escritura de constitución de la hipoteca se inscribe en el registro de la propiedad y hay que comprobarse al juez. Dice el 431. Cumplidos los requisitos anteriores e inscritas las garantías hipotecarias en su caso, el juez dictará sentencia dentro de 8 días, la que resolverá sobre todos los puntos del convenio sin apelar. Dice, cumplidos los requisitos anteriores. ¿Cuáles? Todos, incluyendo el 430, que es el que habla de la aprobación del convenio. Entonces, si no está aprobado el convenio, pues no podría dictar sentencia, por eso tiene que ser un auto. Entonces dice, cumplió los requisitos anteriores inscritas las garantías en su caso, el juez dictará sentencia. Por eso es que este procedimiento de constitución voluntaria se resuelve mediante una sentencia, a pesar de que es de constitución voluntaria. ¿Para qué? Para que en el proyecto de convenio aquí se adquirieron obligaciones, especialmente de pensiones alimenticias para los hijos, probablemente para la mujer. Entonces, si esto no estuviera en sentencia, no sería ejecutable. Entonces, la idea es que si hay un incumplimiento en el pago de esas pensiones alimenticias, se pueda ejecutar. Una pregunta con respecto a no se aprobara el proyecto de convenio, ¿cuánto
convenio. Entonces lo que va a hacer es señalar que lo como un previo. Entonces, cuando usted presenta su solicitud pidiendo que le aprueben el proyecto de convenio, y después previamente aprobar el proyecto de convenio, por ejemplo, que se amplíen las garantías propuestas en virtud de que las ofrecidas son insuficientes. Cumpla usted cuando quiera, pues, cuando ya me traiga otras garantías no van a ser. Entonces, decíamos que eso se resuelve siempre mediante una sentencia por esa razón. Y dice la norma, el juez dictará la sentencia dentro de 8 días en la que resolverá sobre todos los puntos del convenio. ¿Por qué? Porque si el juez simplemente dijera que con lugar la solicitud y que en consecuencia disuelto el vínculo conjugal y que limita su certificación y lo demás, pues igual nos quedamos en el tema de que en la sentencia nos consta la obligación y por lo tanto no se debe ejecutar. Entonces, eso quiere decir dos cosas. Para el lado del juez, cuidar que su sentencia tiene que incluir todos estos temas. Y para el lado de la solicitud, cuidar que mi petición de fondo tiene que incluir todos estos temas. Entonces, la idea es que algo con lo que se confunden mucho los estudiantes es con el tema de la redacción. En el mismo memorial yo voy a tener un proyecto de convenio y voy a tener la petición de fondo y ambos se refieren a los mismos puntos. Solo que en la parte que es proyecto de convenio es un pacto entre las partes, es una redacción de un acuerdo que hay entre las partes. Y en la parte de la petición de fondo, pues, valga la redundancia, es una petición y tiene que tener redacción de petición. Entonces, de tal manera que en el proyecto de convenio yo diría, por ejemplo, las partes acuerdan que la pensión alimenticia para los hijos correrá a cargo de su señor padre, quien deberá pagar 5,000 quetzales al mes para cada uno de sus hijos. Eso es la parte del proyecto de convenio. En la parte de la petición de fondo tengo que formular una petición de fondo a ese respecto. Entonces la formularía como una petición de calificación de pensión alimenticia. Que se fijen 5,000 quetzales al mes la pensión alimenticia que el señor fulano de tal deberá prestar a favor de cada uno de sus menores hijos, que es el mismo mecanismo. Y lo mismo con todos los otros puntos del convenio. Se incluyen todos los puntos del convenio en la petición de fondo, solo que con redacción de interpretación, ya no es convenio. ¿Sí? ¿No? Sería algo así como. No, sí, no. Sería algo así como que se apruebe el proyecto de convenio de plan. No, es que el proyecto de convenio ya se aprobó aquí en un aula. Entonces, lo que pretendemos con la petición de fondo es que el juez recoja los puntos del convenio como declaraciones propias del juez en su sentencia. Entonces, la petición es como que si esto no fuera un proceso voluntario, un procedimiento voluntario, sino como que usted estuviera demandando todas esas cosas. Entonces, pide lo propio de las diligencias voluntarias, que se declare por cada persona una diligencia voluntaria, que se un vínculo conyugal, y a luego de esas cosas pide que se declare que los hijos fulanito y menganito quedan al cuidado de su señora madre fulana de tal, que se fijen tanto la pensión alimenticia que el señor fulano de tal deberá prestar a favor de sus hijos tales y tales a razón de tanto al mes para cada uno, que se fijen tanto la pensión alimenticia que el señor fulano de tal deberá prestar a favor de su señora esposa fulanita de tal, o que no se fije pensión alimenticia a favor de la señora que puede tener ingresos propios, y que se acerque la garantía propuesta de tal cosa, a pesar de que ya está aceptada en el auto que propone el convenio. Entonces, en grandes rasgos, lo que hay que hacer no es solicitar la aprobación del proyecto de convenio, sino los puntos que versan sobre ese proyecto, ¿no? Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Digamos, usted en su solicitud incluye un proyecto de convenio. ¿Sí? Luego, cuando llega a sus peticiones, va a tener una petición de trámite en donde diga que se señale la Junta Conciliatoria y a continuación que si en la Junta Conciliatoria las partes no decidieran retomar la vía en común, se apruebe el proyecto presentado. Es una petición de trámite.
Cuando lleguemos a la junta conciliatoria y no hay acuerdo, usted va a presentar otro memorial pidiendo que se apruebe el proyecto de convenio. ¿Qué va a hacer? Un auto. ¿Sí? Ahora, aparte, en la misma primera solicitud, usted incluyó el proyecto de convenio como un apartado del memorial que venía a continuación de los hechos. Luego, en la petición de fondo, reproduce los puntos del convenio, solo que les cambia la redacción. En el proyecto de convenio era la señora y yo nos pusimos de acuerdo en esto. En la petición de fondo es, señor juez, le pido que declare eso. Obviamente lo que pretendo que el juez declare es lo mismo que ya nos pusimos de acuerdo, pero con redacción de petición. Que se fijen tanto la pensión alimenticia, que se fijen tanto la pensión alimenticia de la señora. Entonces sería la... Entonces, al redactar mis peticiones de fondo desde el memorial de la solicitud inicial, que llegaba al momento procesal oportuno, se dice sentencia declarando lugar el divorcio voluntario y, en consecuencia, que cada uno de los puntos haga y el punto declare y el punto 2 se exige. ¿Cómo se dice? Las peticiones de fondo que se solicitan en el escrito inicial. Que llegado al momento procesal oportuno se declare con lugar el divorcio voluntario y, en consecuencia, la consecuencia sería que disuelva el vínculo. No, la consecuencia es que se declare disuelto el vínculo matrimonial. Salud. Y después de eso, entonces hace sus peticiones relativas a los en consecuencia se confieran los hijos a. En consecuencia, no, la consecuencia es que se declare disuelto el vínculo conyugal. Ahora, sí, después de eso, sus peticiones independientes pediría la regla. Siempre en el apartado del fondo. ¿Cómo haría la petición con respecto a los bienes dentro de... ¿Hay que hacer mención acerca de las peticiones, de los bienes que se adquirieron dentro de la petición? A no ser que las partes, como punto adicional del proyecto de convenio, hayan decidido repartirse los bienes, ¿no? ¿Y cómo tendría que hacer la petición de si adquiere el punto adicional de la repartición de los bienes? Podría ser que se asignen a favor del cónyuge fulano de tal los bienes siguientes, que se asignen a favor de la cónyuge fulana de tal los siguientes bienes. Entonces, supuestamente en los 8 días de la sentencia, sobre todos estos puntos, el 431 ya lo leímos, el 433 que dice la sentencia de separación, la reconciliación posterior a ella y la sentencia de divorcio serán inscritas de oficio en el registro civil y de la propiedad, por el cual el juez remitirá dentro de 3 días la aplicación de papeles de la resolución respectiva. Me dijo el juez que dentro de las peticiones de fondo hay que pedirle que se extienda la certificación. El 161 del Código Civil que dice es efecto propio del divorcio la resolución del vínculo conyugal que le decía a su compañera por lograr las patentes de bienes en consecuencia del efecto del vínculo conyugal que era un cónyuge en libertad para contraer un matrimonio. Y el 171 que dice la mujer divorciada no tiene derecho a buscar el apellido del marido. Normalmente incluye eso también en las peticiones de fondo. Se extiende la certificación. La sentencia sería apelable y luego vendría la inscripción de esa sentencia en los registros de las personas. ¿Por qué sería apelable si alguien, o sea, si un acuerdo de las voluntades, por qué alguien apelaría? Es apelable porque es la regla general según un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Teóricamente no habría alguna razón por la cual las partes no estuvieran de acuerdo. La posibilidad existe. Y eso es todo el trámite del divorcio. Lo dice aquí mismo trámite para la separación voluntaria, según el artículo 154 del Código Civil, que dice la separación de personas, así como el divorcio, podrán declararse por mutuo acuerdo. Entonces, pues como les decía, existe la posibilidad, aunque en la práctica normalmente no se hace y no tiene sentido.
obviamente no va a haber una sentencia de separación que convertir en sentencia de divorcio, pero por lo menos teóricamente está la posibilidad de que si las partes, por la razón que sea, decidieron seguir todo el proceso, no para divorciarse, sino para separarse, luego con un procedimiento mucho más sencillo se convirtiera esa sentencia de separación en sentencia de divorcio. Entonces dice que se necesita que hayan pasado 6 meses de ejecutoriada la sentencia de separación y se puede presentar la solicitud según el artículo 431 del Procesal Civil. Segundo párrafo, después de 6 meses de haber causado ejecutoria la sentencia de separación, cualquiera de los cónyuges puede pedir que se convierta en divorcio, fundado en la ejecutoria recaída en el proceso de separación. Esta petición se resolverá como punto de derecho, previa audiencia, unos días a la otra parte, y en caso de oposición se tramitará en juicio ordinario. Imagínense eso. Haber seguido todo un proceso voluntario, pero todavía un ordinario de separación, para que después, en caso de oposición, hay que seguir otro ordinario para que eso se convierta en divorcio. Una audiencia por 2 días a la otra parte, si hay oposición, juicio ordinario, y si no hay oposición, se dicta una nueva sentencia, que simplemente se transforma la de separación en divorcio. ¿No? ¿Qué artículo mencionó acerca de los que se encuentran los 6 meses de ejecutoriada de la sentencia de separación? 441 creo que dice. 431, el segundo párrafo. Entonces, después de 6 meses de haber causado la ejecutoria de la sentencia de separación, cualquiera de los cónyuges puede pedir que se convierta en divorcio. ¿Podría volver a la diapositiva anterior? Pero no lo escucho. La parte de la 5. ¿Cómo así? Que vio la para lo que es necesario, para lo que es indispensable que se presenten las dos partes, los dos cónyuges, es aquí, a la solicitud. En la solicitud necesariamente tienen que comparecer los dos. Luego, en la junta conciliatoria, necesariamente tienen que llegar los dos, si no hay junta conciliatoria. Y aparte de eso, el único otro escrito que se presenta es pidiendo que se apruebe el convenio, que eso basta con que lo presente cualquiera de los dos. Y si hubiera necesidad de constituir garantías por separado y después acreditar después que ya se constituya, pues habría que presentar un memorial acompañado, por ejemplo, el testimonio de la escritura de constitución de hipoteca ya operado por el registro de la propiedad. Si ese fuera el caso, el que hubiera tenido que constituir esa garantía, basta que se presente un memorial. Entonces, los únicos 2 momentos en que es indispensable lo de las dos partes es aquí en la solicitud inicial y aquí en la conciliatoria. Si las partes deciden no llegar a la junta conciliatoria. Y las partes deciden que no llegar a la junta conciliatoria. ¿En qué momento presentan el escrito para que se apruebe el convenio? Puede ser. No, es que, como le insisto, en el voluntario no puede seguir adelante si no hay junta conciliatoria. O sea, de aquí no pasamos en tanto no haya junta conciliatoria. No puede el juez aprobar, por ejemplo, el convenio ni hacer todo lo demás si no hay junta conciliatoria. Entonces, si resulta que alguna de las partes no pudo llegar a la junta conciliatoria por la razón que sea, lo que hay que hacer es pedir al juez que señale que no puede llegar a la junta conciliatoria. Si otra vez no puede, le volvemos a pedir al juez que señale que no puede llegar a la junta conciliatoria. Y así le podemos pedir en 10, 20, 50 veces si usted quiere, hasta que un día lleguen las dos partes. Si llegan las dos partes, vamos a pasar a lo siguiente, en el voluntario. Pero, El otorgamiento de las escrituras. ¿Por qué en ese proceso no debería de esperarse a la sentencia? porque si no hay otorgamiento de escrituras, no están garantizadas las pensiones. Y esa es la principal función del juez en el divorcio, garantizar las pensiones a los hijos. Entonces, si yo simplemente digo, voy a constituir una hipoteca, me dictan mi sentencia y ya me divorcié, que era lo que quería, y después no constituyo la hipoteca, pues dejamos los propietarios a los hijos, que era lo que quería. O que se realice de una vez la pensión alimenticia por una escritura pública. ¿Cómo así? O
impacto sobre la pensión alimenticia ya está aquí en el convenio. O sea, las escrituras, por eso dice la ley, si fuera el caso, si fuera necesario, no sé, por el estilo de la redacción de la ley, porque solo sería necesario si la garantía hay que constituirla en escritura pública. Entonces, porque en el proyecto de convenio lo que yo hice fue decirle al juez, yo garantizaría estas obligaciones de esa forma. Entonces, por ejemplo, con la constitución de la hipoteca. Entonces, ya el juez aquí, al aprobar este proyecto de convenio, dice, bueno, la garantía sí sería suficiente. Entonces, vaya, constituya su hipoteca y cuando me acredite que ya la constituya, así que regrese. Si fuera, por ejemplo, una constancia de ingresos que estoy presentando que garantizo mis obligaciones con los ingresos que percibo con este trabajo, y el juez considera que eso es garantía suficiente, ya no me manda a otorgar escritura, porque ya para esa garantía no se necesita una escritura, simplemente ya puede pasar. Entonces, el juez se me va a decir que hay escritura de lo que ya queremos realizar. No, es algo que usted sabe, entendiendo la naturaleza de la garantía que está diciendo. Bueno, es que mi duda era que si la separación también se debe inscribir, pero sí se la. Sí, En el caso del cese de la unión, tiene los efectos de un divorcio. el cese de la unión de hecho, lo que pasa es que el cese de la unión de hecho habría que demandar en juicio ordinario. Entonces, pero sí necesitaríamos, por ejemplo, las mismas causales que están en el 155, etc. En el caso de habla de reconciliación, dice que se puede de forma oral, verbal, creo que es lo que la audiencia o por escrito. Pero digamos que ya es, digamos por escrito, es un memorial en donde me indica pues, mire, existe reconciliación y vamos a permanecer en la relación de matrimonio, digamos, y digamos ella pide que o sea, es como un desistimiento o algo así, o le tienen que pedir pues que después terminar, o simplemente le indica que haya reconciliación y después. Lo que pasa es que dependeríamos en qué momento se esté presentando el memorial. Porque dice la norma, en cualquier estado del proceso de separación o de divorcio y aún antes de la sentencia de separación. O sea, si el proceso era de divorcio y hay sentencia, ya están divorciados, se reconcilian, se tienen que volver a casar. Pero en la separación, por eso les digo que para mí la separación normal no tiene sentido, porque seguimos todo un proceso para al final de cuentas seguir casados, porque el vínculo conyugal sigue existiendo cuando hay separación. Entonces, como el vínculo conyugal sigue existiendo, por eso es que la ley permite que la reconciliación en el caso de la separación pueda existir aún cuando hay sentencia de separación. Entonces dicen, en cualquier estado del proceso de separación o de divorcio y aún después de la sentencia de separación pueden los cónyuges reconciliarse, quedando sin efecto dicha sentencia. Solo por causas posteriores a la reconciliación podrá entablarse un nuevo proceso. La reconciliación podrá hacerse constar por comparecencia personal ante el juez, por memorial con autenticación de firmas o por escritura pública. Entonces, si usted estamos dentro del trámite antes de dictarse sentencia, sin importar si es de separación o de divorcio, y usted presenta un memorial con autenticación de firmas de que ya se reconcilió con su pareja, o una escritura de que ya se reconcilió con su pareja, o comparecen los dos ante el juez indicando que ya se reconciliaron, tengo daría por terminado el proceso, ¿no? Que sería más o menos el equivalente a un desistimiento. Más o menos, porque no es exactamente lo mismo, pero hasta ahí llega el proceso. Luego, si fuera un caso en el que ya se dictó sentencia de separación, si fuera de divorcio, como te digo, lo que habría que hacer es volverse a casar, pero si fuera sentencia de separación que ya se dictó, pues igual se puede comparecer ante el juez, presentarle el memorial por firma legalizada, la escritura pública. Pero en ese caso, ya no es que el juez dé por terminado el proceso, porque el proceso ya está terminado, sino que aquí ya hubo una inscripción de la separación, entonces hay que dejar sin efecto esa inscripción, pidiendo
pidiéndole al juez que ordene el registro civil que haga constar la reconciliación de opciones. Uno se puede divorciar con bases. Sí, totalmente. Yo conozco un caso. Se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar, se volvieron a divorciar. Pero la figura de la reconciliación solo se puede dar en la separación, no. En el divorcio, mientras no exista sentencia. En el divorcio, si hay sentencia, si se reconcilia, se tiene que volver a casar. O una convivencia de hecho, nada más, pero lo que es que ya no se puede deshacer esa declaración de divorcio. En este caso, que se vuelvan a casar, hay que esperar, digamos, si vuelven a entablar el proceso de divorcio, hay que esperar nuevamente un año para volver a. Sí. ¿De qué forma se realiza la liquidación del patrimonio conjugal después de que se da la sentencia? Juicio ordinario. Juicio ordinario. A no ser que las partes estén de acuerdo. Pero ¿por qué está este artículo? Porque dice al estar firme la sentencia, se da la liquidación conjugal y no se supone que eso ya estaba en la sentencia. ¿Cuál es la naturaleza de una declaración de divorcio? La disolución del vínculo conjugal. De eso se trata el divorcio. Luego, los jóvenes hablamos todos al mismo tiempo, no funciona la cosa. En su solicitud inicial, usted tiene que ponerse de acuerdo sobre 4 puntos. ¿Quién me queda confiado los hijos? ¿Por cuánto quién van a ser representados? Siempre que uno va para la mujer que nada más. Y todo eso es lo que recoge el juez en su sentencia. Nada más. Al no ser, como insisto, que si quieren se pongan de acuerdo sobre la repartición de bienes y ninguno responde si quiere. Pero normalmente no es así. Entonces, no es algo que ya esté declarado en la sentencia. Es algo adicional que hay que hacer. Entonces, si lo quisieran hacer, es extraordinario. Que las partes perfectamente podrían otorgar una escritura. Y decir, estuvimos casados bajo el régimen de comunidad absoluta y como parte del patrimonio conyugal, el patrimonio conyugal está constituido por los siguientes 4 bienes. De estos bienes se utilizan estos 2 a favor del señor y estos 2 a favor de la señora. Pero eso es un contrato. Pero si no existe ese acuerdo de voluntad, si usted quiere la liquidación del patrimonio conyugal, es extraordinario. O sea, pero entonces esa liquidación, como dice que se hace en escritura pública, no necesito la sentencia a pesar de que es el artículo que sí necesito. Es que me están revolviendo 2 cosas. El divorcio es una cosa. El divorcio es una cosa. Y esa cosa incluye disolver el vínculo conyugal y pronunciarse sobre los puntos del convenio. Nada más. Ahora, como cosa totalmente aparte, si las partes quieren ponerse de acuerdo en cómo repartirse los bienes, lo pueden hacer perfectamente en el Ministerio Público, que es más o menos lo mismo que pasa con la división de la cosa común. Si usted y yo somos copropietarios de un bien y decidimos dar paternidad a esa propiedad, vamos a una escritura pública y acá quien su parte y se acabó. Entonces los cónyuges también pueden ponerse de acuerdo en liquidar su patrimonio conyugal. Que si se ponen de acuerdo, otorgan una escritura pública, ni siquiera necesitan divorciarse para esos efectos. O sea, perfectamente podrían estar los 2 cónyuges casados y decir, queremos hacer una liquidación parcial del patrimonio conyugal de lo que va hasta ese momento. A lo mejor están con la relación de lo mejor del mundo que usted quiera, pero quieren liquidar el patrimonio conyugal, otorgan su escritura pública, adjudican estos bienes para la señora, estos bienes para el señor, y se acabó, siguen casados. O, estando divorciados, igual otorgan su escritura de liquidación del patrimonio conyugal, adjudican bienes para cada uno, y se acabó. Y eso es independientemente también de las capitulaciones. No puede ser independiente de las capitulaciones, porque dependiendo de las capitulaciones matrimoniales, sabremos para empezar si hay patrimonio conyugal. Porque si es separación absoluta, no hay patrimonio conyugal. Habrá patrimonio conyugal si es comunidad de gananciales, comunidad absoluta de bienes. Entonces, dependiendo de las capitulaciones matrimoniales, sabremos si hay patrimonio conyugal y habiendo patrimonio conyugal, qué bienes se conforman ese patrimonio conyugal. ¿Más dudas? ¿Nadie? ¿Todo claro con el divorcio? Lo veo más
una pregunta. Había dicho que los grupos se mandaban por correo. ¿Había dicho que qué, perdón? Que mandábamos por correo el memorial, pero. No, creo no. Les dije que el martes a las 5:30 en el Salón de Catedráticos. 5:30, no a la hora de clase, 5:30, porque yo la clase nos voy a devolver y a corregir. Entonces, ahí estamos hablando con su compañero de los trabajos que son de jurisdicción voluntaria, que es uno de divorcio, uno de de necesidad y otro de declaratoria de jurisdicción, y de un trabajo del proceso sucesorio. Esos 4 trabajos me los entregan a las 5:30 en el Salón de Catedráticos. Solo un ejemplar, no copias para todos sus compañeros. No, todavía no. Entonces te entregan solo un ejemplar. Yo se los devuelvo corregidos en la clase y la siguiente clase ya le traen copia a todos sus compañeros. Aunque no haya